Era la intención matarme, él y su pareja sentimental. Fue una atroz golpiza. Convaleciente y los otros dos me dejan sola. En mi convalecencia traía 15 grapas en mi cabeza. Entonces Pero creo que también es una violencia muy fuerte, brutal golpiza la que me puso. No supe qué pasó, no supe por qué, que yo hice, que yo dije, que no sé qué dije ni sé qué hice en esa situación. Molestos me dejaron sola. y por el reclamo de haberse deshecho de un negocio, De un negocio que les había puesto, sí. y ahora resulta que se victimiza y la culpable de todo es usted. Así es. Y la idea era matarme. O sea, no era golpearme, era matarme. De hecho, él lo manifiesta con su hermana, la maté a mi mamá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan como todas las semanas a su podcast Conscientemente. Sean ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias a todas las personas por sus comentarios que nos envían. Muchísimas gracias por su pulgarcito arriba, que se nos sirve a nosotros también bastante. Y no cuesta nada para usted. Pónganos un pulgarcito arriba si este podcast le gusta. Y muchísimas gracias a las personas que se han inscrito. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Este día tenemos una invitada muy especial y con un tema también muy especial, la violencia doméstica. Cada vez es más frecuente que nosotros conocemos de casos y unos sí nos dejan con la boca abierta. Nos dejan boquiabiertos porque no fuésemos quizás en nuestras cabezas capaces de pensar el tamaño y la magnitud de esta violencia que se da en casa, y más cuando esta violencia es provocada o es causada por las personas que más cercas tenemos y que más queremos. Esos son los familiares más cercanos, como lo que le pasa a la señora, vamos a llamarle la señora María. Entonces, señora María, muchísimas gracias. Qué bueno que nos acompaña. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. No tiene nada que agradecer, los agradecidos somos nosotros que nos haga el favor de acompañarnos. Usted que ha vivido la violencia doméstica tan de cerca y de manera tan intensa. Esto sirve mucho para la gente que nos está viendo, el conocer sobre su caso. ¿Cómo empieza con usted la violencia en su casa, en este caso, específicamente en el suyo? Bueno, pues yo pienso que desde la separación del matrimonio, eh, por violencia que ya se traía desde ese tiempo, y después sigue con los hijos. Cuando empiezan a crecer, empiezan a cambiar en cierta forma y a veces se hacen las víctimas, pero para victimizar a alguien. La violencia en su caso es causada por sus hijos, Sí, él es o ellos son quienes le violentan a usted. de algún modo violentan, violentan muy marcado, pero en mi caso fue que me iba a matar uno de ellos, Hasta ese extremo. a ese extremo. De hecho, lo dio por hecho de matar. ¿Y la causa? A reclamarle de un negocio que había malbaratado. O sea, por un reclamo que usted le hace de un negocio que me imagino era propiedad suya y él malbarata. Así es, La respuesta fue a golpes a punto de quitarle la vida. era la intención matarme, él y su pareja sentimental. Fue una atroz golpiza y aún así me dejan encerrada. ¿Hace cuánto, hace cuánto sucede eso? Perdón, señor. Aproximadamente 4 o 5 años. Y la reacción que usted tuvo nunca señaló ante las autoridades lo que estaba. Estaba en terapia intensiva, fracturada del cráneo. Su 70% moría y 30 vivía. Era el diagnóstico. A raíz de esa golpiza que le pone
su vástago, su hijo, ¿usted para al hospital? Sí, sí, de hecho, me encontraron hasta mucho después que él manifiesta que me había matado, me había dado encerrada. Me van a buscar y con la policía y mis otros 2 hijos. Y, pues, me daban por muerta, pero parece, no estoy seguro, uno de los paramédicos checa que todavía tenía signos vitales y es que me llevan al hospital. Con fractura de cráneo. Fractura de cráneo, sí. Y todo el cuerpo masacrado. O sea, ¿qué fue? ¿No? Es que no lo puedo ni siquiera imaginar. Ni yo tampoco no supe más qué pasó, porque obvio que fue fractura de mi cráneo, entonces no supe qué pasó, no sabía la magnitud del problema. Me enteré hasta mucho después la magnitud del problema, cómo estaba y, convaleciente, y los otros 2 me dejan sola con mi convalecencia. Traía 15 grapas en mi cabeza. 15 Sí, de las que le pusieron para del parece ser cuando dice: "Los demás me dejan", o sea, son más hijos. sí, sí, son mis hijos. Entonces, Pero sí creo que también es una violencia muy fuerte el dejar a alguien. No fue una abdominoplastía la que me hicieron, fue en mi cabeza y fue una brutal golpiza la que me puso el muchacho. y los otros no o sea, no es golpeada por los otros, solamente por uno, Sí. pero los otros se mantienen también en silencio, o sea, que se convierten en cómplices, ¿no? Quisieron supuestamente ayudar, pero no supe qué pasó, no supe por qué, que yo hice, que yo dije, que no sé qué dije ni sé qué hice en esa situación. Molestos me dejaron sola. Y por el reclamo de haberse deshecho de un negocio. De un negocio que les había puesto, sí. Pensamos en la violencia doméstica, pero nunca nos imaginamos, por lo menos yo, ¿no? La magnitud que esto tiene, porque me lo está usted diciendo y no me cabe en mi cabeza el que un hijo se atreviese a poner la mano encima, y mucho menos a la madre. Digo, si tampoco debe hacerlo con los papás, pues, pero como que con la mamá es con quien más nos identificamos y no logro imaginarlo, no logro imaginarlo. ¿Ya presentaba él rasgos de violencia cuando era más pequeño? Cuando, no sé cuántos años tendrá, pero me imagino que ya es una persona adulta cuando me habla que con la pareja. Entonces, ¿ya manifestaba él esas conductas? O Jamás manifestó nada, jamás tuve problemas con él, nunca. Los regaños, yo creo que como toda mamá hace, eh, que dejaron el tiradero, que los juguetes que no comieron a tiempo. Yo me dediqué a trabajar para sacarlos adelante. Él les tenía modestamente un departamento con todo lo necesario, este, y nunca manifestó problemas. De hecho, los estuve en actividades deportivas, en escuela, estaban trabajando y no de tomar, no sé, drogas, no sé, nunca sospeché nada de eso. Quizás puede ser. Y a un reclamo, pues todavía no sé qué pasó, no sé qué pasó, o sea, porque yo no lo violenté, yo únicamente le reclamé que era malbaratar un negocio de venta de cerveza en una porquería de dinero y no supe más qué pasó. Nomás sentí un estruendo en mis oídos y fue la exageradamente golpiza por haber reclamado algo que era mío, que se perdió totalmente, se iba a perder mi vida, que no se perdiera eso. Y nunca tuve problemas yo con él de eso. y cuando se recupera, sale usted del hospital, ¿qué es lo primero que viene a su cabeza? Todavía ni sabía cómo estaban las cosas. Mm, Como que perdí ese tiempo, perdí totalmente la conciencia. Cuando yo me despierto en casa, ni siquiera sabía la magnitud del problema que había pasado. Pienso como si hubiera estado muerta en ese tiempo. Y cuando los otros me dejan sola, pues
no sabía qué estaba pasando, una hermana causa problemas, me hacían reclamos que yo dije que mi hijo hizo que el otro se peleó, que, o sea, de pleitos entre ellos, que yo ni siquiera sabía de qué se trataba. Poco a poco voy tomando la conciencia sola. em, Me agarré de una amistad para que me llevara de comer, le di mi tarjeta, dame de comer, no tenía nada, porque me dejan sin comida, sin nada. Él después me acompaña al hospital a que me vieran porque tenía una cita. Yo no sabía todavía ni que, no comprendía ni qué estaba pasando. De hecho, muchas cosas que todavía no recuerdo. ¿Y qué les cuentan al respecto? Aquí hay sí. Que fue una mala mamá, que porque les llamaba la atención si sacaban notas mal en la escuela, que porque yo quería que comieran comida nutritiva, que porque yo era muy estricta, que tenían que hacer deporte, que no tenían que andar en la calle, que tenían que estar en su casa, que tenían que recoger sus juguetes, sus cosas. Esos son los reclamos, que yo era muy estricta, que yo era gritona, que yo era... esa es la causa. O sea, la causa en sí es porque usted se comportaba como una mamá. Normal. Si dejas algo tirado, pues obvio que te tengo que decir recógelo. Si sacas bajas notas en la escuela, tengo que preocuparme por eso. Iba a las juntas, iba a todo, siempre estuve con ellos en vacaciones, siempre salía con ellos, los llevaba a paseos, los llevaba al mar, a mis posibilidades, les compraba lo que querían, siempre tuvieron un regalo en su cumpleaños, en Navidad, siempre tuvieron algo, siempre tuvieron una comida, una cena. De hecho, hubo una Navidad donde se la pasaron muy a gusto con muchos regalos y todo, y era mi satisfacción verlos felices, nada más. Y trabajando para ellos. Trabajaba para ellos, para ellos. En un asunto gané mucho dinero y fue para ellos todo. Ahora ya no tengo dinero, ya no tengo hijos. Ha sido más Cuando, violento. cuando los padres entregamos todo a los hijos, creyendo que estamos haciendo bien, pues resulta que en esta ocasión no fue así. Lo tomó a mal, me imagino yo, porque si usted les dio todo y se tenía que ausentar por estar trabajando para darles, porque entiendo por lo que usted está diciendo, crece usted después de que se separa usted de su pareja, de su esposo, y usted les cría ya sola, se hace responsable de ellos. Sí, así es. Y me puse a estudiar porque no tenía estudios, me puse a estudiar y me puse a trabajar, entregada totalmente a ellos. Mis vacaciones y mis días que descansaba era totalmente para ellos. Y el pago fue ese. Esa fue la respuesta. O sea, una respuesta muy bonita. Se victimizan para agredir a la gente. No sé si es un problema psiquiátrico, emocional, de drogadicción, la verdad no lo entiendo. El por qué el motivo de ser así, de comportarse con usted, esa conducta tan agresiva, ¿no? Así es, de hecho, todavía lo desconozco. Señora María, ¿y usted no ha hecho ningún intento por acercarse a las autoridades para que él reciba castigo, ayuda quizás? No sé. Él se entregó, él se entregó, dijo que había hecho todo. Ahí hubo un problema porque a la pareja no la detuvieron, a su pareja no la detuvieron. Ella manifiesta que ella no hizo nada, que todo lo hizo él, pero obvio que si yo estoy presenciando una violencia tan fuerte, pues mínimo pido auxilio, habla a la policía. Y ellos siguen en su idea de que no es cierto, que yo fui la culpable de todo y que yo fui la que hice todo. Imagínese yo ponerme contra dos personas a los golpes. No sé qué pasó ahí. Y le ayudé muchísimo, quise ayudarle con terapias, con psicólogos y todo, nunca quiso, nunca jamás, no. Negativo, negativo, negativo. Ya no está en mi vida, ya no está conmigo, pero esto me gustaría para que vean cualquier síntoma de agresión, lo traten con profesionales para que no pase lo que pasó conmigo. Antes de ser agredida, ¿notaba usted algún cambio en la conducta
de su hijo, de sus hijos hacia usted? No, jamás, O sea, jamás. repentinamente Repentinamente con él fue así porque él estaba atendiendo el negocio y, pues, yo no lo veía muy poco, o sea, lo que llegaba a dormir, y yo no tuve problemas con él, ni siquiera de una discusión así fuerte, no, no. De repente dije: "Y que tú eres muy regañona y que eres muy estricta", y que, pues, yo creo que la vida es estricta. En la vida hay reglas y las tienes que cumplir, y yo no las puse las reglas ya están hechas, y si no las respetas, pues, no obtienes un lugar ni siquiera en un trabajo. sí, pues, el trabajo que tenemos todos los padres, ¿no? De decirles a nuestros hijos por dónde es el camino el que deben seguir, ¿no? Claro, El que nosotros pensamos que es el correcto, porque, pues, nadie queremos ver a nuestros hijos que anden en problemas y, pues, los consejos que un padre le da a los hijos o que una madre le da a los hijos siempre son buenos, nunca son una conveniencia. Yo pienso que en el amor de una mamá, lo menos que puedo ver yo es un interés del cariño que me ofrece mi madre a mí, siempre ha sido por un interés, pero para beneficio mío, no para obtener ella un beneficio de ese afecto. Y en en su cualquier nivel, perdón, en cualquier nivel social o económico, yo creo que todos los padres la labor es, guiarlos por el camino correcto, correcto y que nosotros, a veces, yo creo, en la ignorancia sabemos qué es lo mejor. Yo no creo que un padre lo vaya a incitar a robar, a matar, a violar, a drogarse, a tomar, claro que no. Ese estudia, trabaja y sé un buen ciudadano. Yo no sé dónde está mi mal, si eso fue lo que hice. Aparte, con mi comportamiento creo que lo demostré. hace mucho tiempo, de la primer, agresión que sufre por parte de sus hijos, de su hijo. Sí, es la primera y la fatal. No había yo tenido una agresión de esa magnitud física, no, quizás a la mejor que uno les decía: "Recoge tu ropa o haz esto", y se molestaban, pero no pasaba a mayores. Y contestaban, como muchos hemos sido, ¿no? Que una mala respuesta al papá después de que nos da un buen consejo y todo nos molesta y respondemos de mala manera, pero es la primera vez que llega esto Sí, físicamente. sí fue la primera vez. De hecho, yo ni fue una discusión, o sea, fue nada más un reclamo: "¿Qué hiciste?". Sí, fue, intercambiar palabras y breve, o sea, no fue ni 5 minutos cuando yo recibo la agresión. O sea, no fue una discusión, no fue una trayectoria, no fue un empujón, no fue nada. Recibo una golpiza tremenda nada más. ¿Y Y cuánto había perdido de dinero yo en esa situación? O sea, ¿quién te pone un negocio para que lo trabajes? Y lo que habíamos acordado, a mí págame lo que invertí, quédate con el negocio, no pasa nada, quédate con él. Y la respuesta esa fue la que tuve. ellos vivían con usted, Sí, digo ellos porque me dice que tenía su pareja, ¿no? Él ya tenía sí una tenía una pareja. pareja, una mujer que fue y se metió en un yo andaba trabajando y de repente yo llegué y ella se quedó y ya no la pudimos sacar de ahí. De hecho, lo manipula mucho, no la culpo a ella, tonto él, porque no es un retrasado mental para que no dijera la situación, pero lo manipula demasiado. Metía mucha cizaña, chismes, destruyó mi familia totalmente esa mujer, o lo poco que tenía de familia. Pues la verdad que sí es lamentable lo que ha sucedido con usted y la experiencia tan fuerte, ¿no? De de haber recibido una golpiza de un hijo, es que lo vuelvo a decir, no cabe en mi cabeza, no cabe en mi cabeza. Y cuando usted busca la atención, encuentra atención en las autoridades. ¿Cuál es la manera que actúa la autoridad en esto? Nos estaban buscando como para darle una sentencia a él. ¿Yo qué iba a declarar si yo no sabía ni qué pasó? Yo creo que las autoridades no hacen lo que era correspondiente, porque la muchacha se les va, nunca la detuvieron.
querían que mis otros hijos declararan cuando no estuvieron en el lugar de los hechos. Los Pues, quedan como testigos cuando no habían presenciado. así es. Entonces hubo una variante, este, ayudo a mi hijo porque nunca había tenido ningún problema ni nada. Y yo creo que todos sabemos lo que pasa allá adentro en esa reinserción social que no existe. Ayudo, vuelve a ser el muchacho normal, el tranquilo, el light y todo, hasta que aparece nuevamente la mujer. Empieza a cambiar. Entonces se van porque se van de mi casa, porque no quiero que vuelva a pasar lo mismo. ¿Y cuánto tiempo estuvo él? ¿Cuánto recibió de castigo? ¿Cuánto fue el tiempo que Lo le iban a sancionó? sentenciar a más de 75 años, pero no hubo las pruebas contundentes, no sé qué sucedió, no sé, muchas cosas desconozco que todavía yo no las sé. Y estuvo un año en prisión preventiva, no se pudieron comprobar muchas cosas. La mujer me había agredido y ella dijo que no era cierto, que mi hijo era el culpable de todo, que lo había planeado, que eso manifiesta en una denuncia. Entonces, yo digo, yo como mujer de un hombre que vea que hago eso, pues yo le tendría miedo. Y en cambio no se deshace de él, ella está aferrada en estar, lo manipula y él no reacciona, es como si estuviera hipnotizado, no reacciona en nada, hace todo lo que ella dice. Entonces, ¿qué pasó en esa película de terror? Aún no lo sé todavía. Vaya, pues aquí la autoridad que no actúa como debiese y siempre argumentando en el caso de usted que no había las pruebas suficientes para poderlo acusar, me imagino, del delito que había cometido. Así es, yo contraté un abogado porque quería saber todo fue lo que qué había pasado, qué fue lo que sucedió, el por qué cosas desconozco. Le ayudaron y todo, y el muchacho sale y es diferente, o sea, no es el monstruo que era ese día, no es el monstruo. Se pone a estudiar, se pone a trabajar. Ahora sí que no sé qué pasa. Yo quisiera como que enterarme a veces. eh, Aparece la mujer esta y él vuelve a ser grosero, ah, distraído, como si quisiera enmendar el error de que voy a cargar toda la vida con eso, pero ellos son los que saben qué pasó. Yo soy la que desconozco qué sucedió. Ellos saben. Lo único que recuerdo así que desnucada en el piso todavía me seguían golpeando. Eso sí lo recuerdo. Usted ya se encontraba en el piso y todavía Todavía me seguían los seguían golpes. golpeando, sí. Muchas cosas que pues, no recuerdo, o sea, qué sucedió. Esa parte está mucho de mi vida, no sé qué pasó. Él sabe, que su mujer sabe lo que sucedió. Y pues yo le recomendaría a la gente que jamás reciban a gente que no es de su familia. Yo no sé si tiene que ver, o sea, yo no lo culpo tanto a ella, lo culpo a él por lo que está aceptando de ella. Pero es una mujer tan tóxica que yo sí me atrevo a decir que esa mujer está mal de sus facultades mentales. Tiene algo criminal, porque ¿por qué lo sigue? ¿Por qué sigue con él si ella es inocente? Si él hizo todo eso, lo que ella dice, ¿por qué ella sigue? ¿Por qué está ahí? Son cosas que no entiendo y lo transforma totalmente. ¿Dónde va a parar? No sé. Ya no están en mi vida y no quiero que estén en mi vida. Fue una determinación que tomé. No más, pero ¿cuánta gente está inmersa en la violencia y a veces por vergüenza No lo comenta. no lo comenta o por falta de conocimiento o por tapar? Las mamás somos las tontas. Eso no es amar a un hijo cuando ves un problema, no es amarlo, porque después se va agravando y uno se lo calla. Amo a mi hijo, sí, lo amo y quiero lo mejor, pero ¿quieren que llegue a eso? ¿A que sea un homicida? ¿Un violento? Si yo que le di todo, pasó eso. Y ahora resulta que se victimiza y la culpable de todo es usted. Así es. Me quedé sin familia, que bueno, digo, porque al menos estoy segura, vamos,
pero por haber luchado contra todo sola, me hice de mi casa para ellos, me hice de negocio para ellos, lo mucho, lo poco que tenía, todo para ellos, y ellos ven como que la villana soy yo, que yo estoy mal, que yo, porque las reglas, pues, de los trabajos donde vaya van a tener reglas, que los van a matar. Porque para conservar el orden también la sociedad tiene reglas que no podemos nosotros pasar por encima de ellas, ¿no? Yo creo que en enero se Entonces, ve, ¿verdad? En enero hay que pagar todos los impuestos y todo, y con o sin dinero hay que ir a hacerlo, y es una regla. y que no las podemos romper, ¿no? Entonces, si Así no, es. no podríamos tener esa convivencia que tenemos, igual en las casas, ¿no? Pero usted también, antes de su hijo, con su pareja, con quien estuvo, señora María, también él era una persona violenta. Era una persona súper agradable, súper bien, mientras que no tomaba. Cuando tomaba y el decirle: "Oye, deja de tomar o para tu escándalo", Ese era el motivo para. era violento. En una ocasión casi me prende a la casa. Entonces dije: "¿Qué estoy haciendo? ¿Dando un verdadero hogar a estos niños?". Dije: "No", y terminé, ¿sabes qué? Hasta aquí. Lo enfrenté y dije: "Vamos, te vas", y me dediqué a ellos. Entonces, corro de una violencia y Que queda haya otra. otra. Y más que se supone que ahí les di calidad de vida. Estuve con ellos, festivales en la escuela, estaba en la escuela, estaba en las reuniones. ¿Cómo le hacía? Yo sabía cómo le hacía. Y no les faltó nada. Jamás se quedaron sin comer, jamás trajeron unos zapatos rotos, jamás. Y no entiendo, todavía yo misma no entiendo qué sucedió. Y en la mayoría de los casos que se presentan, violencia doméstica, abusos, etcétera, etcétera, en su mayoría son en el núcleo familiar. Muchas experiencias de violaciones, por ejemplo, se dan entre los cercanos, entre los tíos, entre los hermanos mayores, etcétera, y que jamás se les señala porque como usted decía, ¿no? Las mamás no quieren aceptarlo, las mamás lo quieren mantener, callado por pena, por amor no sé, porque piensan que a lo mejor va a cambiar aquella persona. Y cuántas familias o cuántas esposas, cuántas mujeres siguen aguantando la violencia de aquel hombre con la esperanza de que algún día va a cambiar. De hecho, en su momento yo lo hice, de tratar de ayudarle, este, cuando yo descubro que él era alcohólico, obvio que en mi familia, con mis papás, pues, no se fuma, no se toma, no hay fiestas, no hay nada. Y cuando yo conozco a mi novio, pues, en su casa siempre había fiestas, entonces, pues, qué rico, ¿no? Qué padre, o sea, para mí era novedoso. Y se me hizo, pues, bien, ¿no? Pero lo que no veía era el trasfondo. Mi ignorancia, o a lo mejor que el novio lo quería, no sé, no me hacía ver que había un problema de alcoholismo en esa familia. Cuando empiezo ya que me caso con él y que empiezo a ver, pues, que las fiestas muy ricas, o sea, qué padre, hasta yo las disfrutaba, ¿eh? Ujú. Mas yo no tomaba, ¿no? Y empiezo a ver, digo: "Caray, pues esto está padre", o sea, en mi familia, pues, está amargados, en mi familia, qué feo, sí, porque las fiestas son a gusto, son padres, el alcoholismo no, ¿no? Le empiezo a ayudar, que vamos que al círculo bíblico, que vamos con el Alcohólicos Anónimos, que él me dice: "A ver tú, no, sí, yo voy a las reuniones y qué padre, sí es cierto lo que dice, pero la alcohólica no era yo". Le quiero ayudar y le ayudo un tiempo, porque por rescatar mi familia, mis hijos tienen que estar con su papá, obvio, es lo que marcan las reglas sociales. Ujú. Me equivoqué, era más agresivo, tomaba más. Afortunadamente, quizás mi carácter, que dicen mis hijos que tengo tan fuerte, me hizo la determinación, esto no funciona, punto y se acabó. No me remordí la conciencia porque hice la lucha. De hecho, él murió de alcoholismo. Entonces,
me zafé de eso. ¿Les hizo falta a mis hijos? Claro, tiene que ser una unión familiar, pero bonita, no con violencia. Entonces, a mis escasos recursos económicos y de conocimientos, me esforcé por darles una mejor calidad de vida, que no vivieran inmersos con el alcohólico. Pero vamos viendo que no funcionó. Porque esto empieza cuando un hijo ya es más grande. Cuando eran niños no manifestaba el problema. Éramos una familia relativamente normal, no más bien festejando los días que se festejan, como la sociedad lo dice, las reglas sociales. Sí. Ajá. Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, la Semana Santa, todo eso. Y aparentemente una familia No, funcional. así es, era una familia funcional, ellos estudiaban, ellos trabajaban normal, claro que sí. ¿En qué momento ¿Y se por qué se golpeó? da ¿Y por esa? qué se dan? No sé, no sé. Yo pienso a estas alturas que he estudiado un poquito más y todo, quizás a lo mejor consume alguna droga. Es lo que más apunta a mi lógica, porque de ahí para allá no entiendo. Porque claro que debes de ser agradecido de quien te da la vida y más que nada que nunca los obligué a trabajar menores de edad. Jamás, aún grandes, les exigí para compromisos que yo creía que era mi obligación ponerlos. ¿Cuál? El sustento de la casa, paga tu escuela, cómprate tu ropa, tus cosas, eh, o sea, de rendir tu dinero, pero para ti. Jamás les pedí nada, jamás. Uno de ellos sí llegaba y mira, aquí hay tanto dinero y claro que sí, se invertía en lo que era comida y en lo que eran gastos. Era poquito, pero era la voluntad, no era la cantidad. Y con él no tenía yo problemas. El otro era más rebelde, más no quiero cooperar, más esto, pero aún así a regañadientes, cooperaba. Entonces nunca se les tuvo el caprichito de que haz lo que quieras, no fueron vagos, no fueron a andar en la esquina que tomando. No, ¿cómo iba a sospechar yo que iba a pasar eso? Cuando entró otra persona a la familia. Al entrar de la pareja de su agresor es cuando él Se empieza a transforma, cambiar. se transforma totalmente. Y de hecho yo puedo decir que por sus parejas se han transformado conmigo. Es que yo no soy su mujer, ni su novia, ni nada. O sea, yo soy su madre. Y Sí, se les dio todo. pero el amor de una madre es muy diferente al de la pareja porque el de la madre no tiene interés. Así es, eso es lo que ellos y ellas no comprenden, no entienden. Entonces, ¿de qué familias vienen? Si no saben qué lugar ocupan. Y así es como nosotros queremos mejorar nuestro entorno y queremos mejorar nuestra sociedad, etcétera. Y muchas veces no podemos mejorar nuestro ámbito social, nuestro ámbito familiar, perdón. Exactamente. Entonces, las mamás te les dicen, o sea, espérate, la relación es con el hijo, no con la señora. Y si le estás pidiendo ayuda porque no tienes lo suficiente economía para ser independiente y vivir solo y te está ayudando a la señora, pues mínimo las gracias y ahí nos vemos en lo más pronto que pueda, ¿no? Y no ponerse al tú por tú como si yo fuera su novia o su amante, o sea, claro que no. Yo sí sé el lugar que me toca, ellas no lo saben. Y entonces mejor destruida la familia, pues no importa. Yo pienso que mucha gente también no lo hace porque se siente sola. La soledad es canija, pero si la abrazas es más. Hay muchas cosas importantes que puedes hacer. Un manifiesto de esto que ayude a la gente a que no se calle de una agresión, a que no se calle de una violencia que le estén causando abajito del agua, porque a veces los hijos causan violencias. ¿En qué aspecto? En muchos que no lo detectamos. ¿Cómo? No aportar dinero para que se coma más o menos, no respetar los años de las personas, las ideas, empezarlas a marginar como que son personas adultas anticuadas. O sea, si tú quieres que yo respete tu vida social que llevas ahora cínica y descarada, pues tú respeta lo mío, ¿no? Creo que es lo más justo. Y no es así. O que llegan tomados, o que llegan gritando, o que no llegan en la noche, o que se van que con el amiguito y todo, empiezan a salir los problemas. Y muchas veces, por no discutir, no ponemos reglas. No poner límites lleva a esto. Y hay una etapa en que no es en el general, pero sí
hay una muy buena parte en que los padres pasamos a ser los hijos de nuestros hijos, porque ya los hijos ya nos quieren decir cómo hacer las cosas. Ya las cosas que hacemos ya no les parecen a ellos. Y ellos son los que nos dicen, no, así no se hace de esta otra manera. Entonces nos quieren reeducar. Pero ahora lo que pasa es que la gente es más liberal. Quizás en nuestros tiempos, como era un poquito más escándalo, había escándalos, había de Claro, todo, pero la gente era un poquito tenía más pena a que se divulgara y quizás lo escondía. Y ya ahorita, cínicos descarados y descarados, lo botan y lo avientan y se tiene que respetar. Eso es lo que está el fenómeno que está pasando actualmente. Se creen empoderados y piensan que porque uno era de una época diferente donde no podía hacer ciertas cosas, ahorita está permitido hacerlo y te callas porque tú estás anticuado. sí, ya nuestras ideas, nuestra manera de pensar ya pasó a la historia. Somos obsoletos ya. Los que tienen el conocimiento son ellos, los que tienen la capacidad son ellos, los que tienen la razón son ellos son los que dicen cómo tenemos que actuar nosotros los padres. Si exige usted un poquito, resulta que ya está exigiendo además y está protestando porque usted está abusando del hijo, ¿no? Así es, pero lo que no ven es que si con la experiencia que tiene uno de mayor la aplicaran en los años que tienen ellos, serían unos triunfadores. Porque cuántos han fracasado y no han hecho nada por su soberbia y ser altaneros y quieren ser innovadores, quieren aplicar cosas que no les funcionan, pero el orgullo y la soberbia los hace seguir en ese camino. Hay un desconocimiento que tienen muchos de nuestros amigos que nos están mirando. Y cuando llegue usted ya a una edad adulta donde ya no podemos trabajar o hacernos valer por nosotros mismos, los hijos están obligados a apoyarle y eso lo dice muy claro la ley. Como dar la pensión alimenticia cuando usted se divorcia, su hijo tiene la obligación y usted tiene el derecho de hacer ese reclamo, de recibir esa cantidad de apoyo, esa pensión de parte de su hijo. Pero muchas veces el desconocimiento hace que no hagamos nosotros el reclamo. Y otras veces es que lo quiero tanto que no me atrevo a hacerle ese daño, ¿no? Así hay muchas madres que lo dicen y prefieren callarlo. Familias que son víctimas, las hermanas de la violencia o de un acto cometido por un hermano, una violación, y la madre se da cuenta y le dice a la hija, cállate, protegiendo al hijo, la vergüenza que vamos a pasar, y luego el hijo va a caer a la cárcel y no se atreven. Pero pues si es un delito el que se ha cometido, es un delito el que se tiene que pagar. Así lo dice también la ley. Sí, aquí hay 4 puntos muy importantes, ah, que no se han dado cuenta los hijos, que hay una responsabilidad social, moral, Ujú. jurídica y hasta religiosa, la verdad. Sí, pues hasta lo ejemplar, ¿no? De honrarás a tu padre y madre. Exactamente, y le dan prioridad a una familia que el karma existe, que esa familia se les va a destruir, si están destruyendo las raíces de donde vienen. Y que es una familia, nadie se pone a pensarlo, ¿qué lugar ocupo? En ese organigrama de la familia, ¿qué lugar ocupo? Y ese lugar que ocupo, lo tengo que explotar, lo tengo que entregar, y no lo hacen, porque los padres se respetan por el conocimiento, la trayectoria que traen. A veces no nos han pasado cosas desagradables, las hemos visto en otro lado y las podemos poner en nuestra familia. No hagas esto para que no te resulte esto. Para toda acción una reacción. Y la familia es para ayudarse, no para destruirse. Y si hay, por ejemplo, qué sé yo, una violación, pues vamos a tomar cartas en el asunto y todos en familia resolver. Si hay una agresión familiar, a ver, vamos a sentarnos a platicar. Necesitamos terapia, necesitamos plática de trabajo social, de psiquiatra, lo que sea, hacerlo. Y a mí qué me importa lo que la gente diga mientras que yo esté bien en mi círculo familiar. A mí no me importa lo que la gente diga. Todas las familias tenemos problemas en diferentes niveles, pero si lo atendemos desde abajo, no vamos a llegar a esto que estoy llegando yo. Que la familia pues es la base de nuestra sociedad. Si una familia está unida,
había una frase que decía, no me preocupo por el hijo que voy a dejar. No, no me preocupo por la ciudad que voy a dejar a mi hija. Me preocupo por el ciudadano que le voy a dejar a mi ciudad. Es correcto. Porque mientras mejores ciudadanos dejemos nuestras ciudades y nuestras familias, hablando en el círculo familiar, vamos a tener mejores elementos, mejores miembros, ¿no? En nuestra propia familia. De ahí hay un piecito que ha dado que hemos confundido, y vamos que soy mujer, ¿eh? Y soy mujer que tengo palabra y que me defiendo y que hablo, pero la liberación de la mujer es tengo los mismos derechos que un hombre, los mismos derechos sociales, morales y jurídicos. Pero no quiere decir que si él anda de coscolino, yo Usted también, también. que si anda en bares, yo también, que si anda en esto, yo también. Yo voy en contra de ellos, es mi humilde comentario, ¿no? Quizás alguien no esté de acuerdo conmigo, pero la mujer somos la esencia de la educación que nace de la casa. Somos esa esencia del cariño, de la protección, de lo rígido, de prohibir también. Y si no nos enfocamos en eso, vean los resultados. Pues yo le comentaba si lo difícil que me era y que me es hasta el momento imaginarme usted siendo víctima de la agresión de uno de sus hijos, cuando la madre siempre es la persona quien, que, que más protegemos, es la persona que siempre, digo, es de quien nos dio la vida, es de quien provenimos. Si hasta las personas, ay, usted debe saberlo, nuestros amigos, hay gente que ha cometido no sé qué atrocidades, pero la mamá es intocable, me explico. Yo opinaba lo mismo y lo sigo opinando. Ya no tengo a mi mamá, en paz descanse, fue una excelente mamá. No tuve tanto contacto yo con ella, pero mis respetos con ella, todo el tiempo, mis respetos con ella. Jamás, jamás, a la mejor rezongarle como cualquier Sí, humano, una cosa que no me pareció y todo, pero de alzarle la voz o de ser grosero, de decirle algo, mucho menos levantarle la mano, claro que no lo haría, claro que no lo haría. sí, la mamá es la que mantiene unida a la familia. Y Falta la madre y las familias se desintegran. Los padres no somos capaces de mantenernos unidos. es la esencia divina de un hogar, la mamá. Y cuando a veces se va el papá y la mamá queda y todo, hace el papel doble. Tengo que ser fuerte porque te tengo que reprimir en cosas que no están bien. Y tengo que ser la nobleza para cuando tienes un problema estar contigo, ¿Cuán- ayudarte y apoyarte. ¿Cuánto tiempo pasó usted en el hospital después del incidente? Parece que estuve en terapia intensiva entre 5, 6, 7 días por ahí, si no sé. En terapia intensiva, más aparte de recuperación y la salida del hospital. Sí. ¿Será que como un mes? No, pues ya después de un mes me llevaron a casa porque estaban las cosas complicadas. Uno de los muchachos pensó que lo habían desahuciado, que me iba a morir, o sea, me esperaban y pues bendito Dios, aquí estoy. Y digo bendito Dios para dándole gracias a la vida que me dio Dios, porque para ellos pues no existía. Fractura de cráneo. ¿Y qué otras lesiones son las En que múltiples traía otra un hematoma en la cabeza que me tuvieron que drenar, hacer otra cantidad para de sangre, sacar? Ajá. así es. Y muchas lesiones más. Todavía aún persisten algunas que las estoy tratando, sobre todo la psicología. Que es la que nos sigue las 24 horas por donde quiera que vayamos. Sabemos. Ahora sí que am, con ese suceso renegaba yo mucho de Dios, renegaba de Dios. Ahora digo que alguna misión tengo que hacer. A lo mejor este es el inicio para que no haya esa violencia en, en las familias y las mamás que prevengan todo esto. No sé, a lo mejor alguna misión importante tengo porque casi casi se puede decir que volví de la muerte. De hecho, todavía tengo pesadillas muy marcadas. Estoy luchando en contra de eso.
El trauma que ha dejado, la huella que ha dejado, que son imborrables, muchos de ellos. Imborrable. Yo creo que me voy a morir, me voy a llevar eso. Y vivir con esto cada día, cada minuto de estar sabiendo que se destruyó por lo que sí sé que lo que humanamente tuve que haber hecho por mi familia, lo hice, Y el pago fue ese y que el pago fue recibió. ese. La destrucción total, total. Yo creo que me siento más destruida ahora Que el día que emocionalmente pasaron los hechos. que en ese hecho, sí, porque a lo mejor si me hubiera ido hubiera sido más sana, no estuviera No, viviendo con esto. no, no diga eso. Pero eso es lo que ha ocasionado una persona a quien se le quiere, quien recibe el apoyo, quien estuvo siempre protegido por el cariño y el afecto de una madre, quien recibió el apoyo para que pudiera sostener un negocio, quien le dio un negocio para que pudiera salir adelante, para que pudiera cumplir con sus deberes como pareja, con la persona que es su pareja, y recibe como pago una golpiza, fracturas en el cráneo, estar en terapia intensiva, cargar ahora con problemas emocionales, psicológicos, psiquiátricos, traumas, no poder dormir por las noches. Y a esas personas les podemos decir que, hijo, muchas veces el amor de los padres y de las madres no cambia a pesar de todo eso, pero tenemos que cambiar. Y tenemos que ser valientes y tenemos que señalar cuando las cosas estén mal, porque si no van a seguir igual. Y yo le admiro y le agradezco mucho su valentía, el que venga y que nos cuente y que otras personas vean en usted, se reflejen y que tengan ese valor también para señalar cuando las cosas no están correctamente hechas, el poder prevenir. Pero como en el caso de usted, que fue de manera sorpresiva, sin haber presentado antes un cambio que nos avisara. Muchas veces nos culpan a nosotros que no estamos al pendiente de nuestros hijos. Es que tú no te diste cuenta porque nunca estás al pendiente del hijo, ¿no? Usted estuvo siempre al pendiente de él y jamás notó nada. Había una convivencia familiar normal, o sea, de hecho, cuando hermanos no se peleaban, se disgustaban, a veces se bromeaban, normal, totalmente normal. Y yo estaba ahí, siempre estuve ahí, tratando de calmar a este, calmar al otro, pero eran tonteras, o sea, cosas tan simples que daba a veces hasta risa. O sea, no eran problemas y mucho menos de ese magnitud. ¿Cómo iba a saber yo que iba a ser capaz de hacerme eso? No, todavía no lo asimilo, o sea, y yo creo que voy a morir sin asimilarlo. No sé de dónde vino todo eso. Y todo por pedirle, bueno, sí, por pedirle explicación o por hacer buscar una respuesta al por qué había malbaratado el negocio que tanto trabajo le había costado a usted Así es, hacer para que él subsistiera. así es, y fue lo único, la única pregunta que pude hacer en su momento. No más. Y como Todo lo demás, respuesta, como la respuesta fue, golpista. dice, así es. Y la idea era matarme, o sea, no era golpearme, era matarme. De hecho, él lo manifiesta con su hermana, le maté a mi mamá. Sin saber que usted había quedado con vida. Sí, todavía no sabía nada, o sea, me dejaron ahí encerrada, o sea, es otro delito también, dejarme ahí encerrada. Y todavía la pensaron a ver si iban o no iban, a ver si hacían o no hacían. Y ya uno de ellos que estaba un poquito más acercado a mí fue el que rápido hablar a la policía y todo, y vamos a ver qué pasó. Quizás si se la piensan más, a lo mejor estuviera muerta, pues en la cabeza y desangrándome. Ahorita que menciona de otro hijo, de otros dos, un par de hijos más, ¿no? Mm, ¿cuál es la relación ahora con ellos? ¿Están cerca de usted o No, terminó por perder a la familia completa? completa, totalmente. Por, por chismes de mis nueras, bueno, de sus mujeres, no sé por qué no eran, no las considero, que todavía no sé de chisme, de qué es el chisme. En una ocasión sí,
eran muchos puntos de faltarme al respeto, de decirme, de hacerme y me callaba. Y eso está mal. El Si no quedarse aclaras, callado. quedarse callado está mal, porque me fui comiendo todo eso y el día que me sentí más agresiva exploté y saqué todo eso. Y si fue muy grosera y lo reconozco y todo, mucho, muy grosera, no debí de haberlo hecho, pero ya traía esa carga tan fuerte que ya no sabía qué hacer con ella. Estuvo mal de mí, claro, pero ya no era yo, ya no era mi conciencia, ya era la agresión que sentía tan fuerte y tan pesada, y que no me defendía nadie, no quería que defendieran a mí, yo quería que defendieran la razón. Si yo estoy mal, dímelo, yo lo asimilo, y asumo mi responsabilidad. Si me está faltando el respeto sin hacer nada, no me voy a callar. Y eso de callarme me hizo explotar y convertirme en un momento en un monstruo. Quien está conviviendo con gente así también te contamina, te hace otro monstruo igual, después ya reaccionas y gritas y ofendes y todo porque estás tan lastimado que es tu escape, tu defensa, hacerlo. Y no es justo, no es justo que si no eres así, no tienes esa esencia, te estén provocando a hacerlo. Entonces sí, con una de ellas fue muy grosera, lo hice y todo, pero ya estaba auxilio, sentía, ¿no?, el agua en la nariz, la sentía arriba de mi cabeza y que me estaba ahogando de tanta presión. Y eso es una recomendación también en cuando veas el problema, inmediatamente resuélvelo, busca ayuda profesional, que te digan qué es lo que tienes que hacer, porque si no, después vas a explotar, o si no, van a seguir abusando como se abusó de mí, porque fue un abuso. Yo no me merecía eso para nada. Haya hecho lo que haya hecho, no hice nada. Eso fue lo peor y lo que más me ha lastimado. No hice nada para recibir eso a cambio. Entonces, sí, la gente que escuche esto, que pida ayuda, que no deje simple, no, es mejor pedir ayuda. A mí no me gustaría saber que nadie haya pasado lo que yo pasé, nadie, y menos de quien fue quien lo hizo. Eso marca para toda la vida y no es fácil, no es fácil que se quite esto. ¿No? Hace un momento le comentaba que son de las cosas que para donde usted vaya lo lleva con usted, día, noche, etcétera. Siempre le acompaña el pensamiento, siempre le acompaña esa huella, esa marca que ya dejaron en nosotros. Entonces, por eso ustedes cuando padezcan de violencia, por eso cuando ustedes sean víctimas, por eso cuando ustedes noten, inmediatamente busquen la forma de poder salir de ese problema. Y muchas veces, aunque son personas a las cuales queremos mucho, tienen que recibir la sanción porque de otra manera no los podemos hacer cambiar. Hay personas que culpan a los papás de cómo son los hijos, el comportamiento que tienen los hijos. Y muchas veces es verdad, había una persona que siempre se preguntaba por qué mis hijos son alcohólicos, pero él bebía todos los días. Y preguntaba por qué los hijos eran alcohólicos, porque ese fue el ejemplo que les diste. Lo vieron en ti, también lo hacen porque ya parece normal. Pero cuando las cosas son diferentes, como en el caso de usted, donde fue una madre trabajadora que se dedicó a sacar adelante, que les dio hasta donde pudo, que se capacitó, que fue creciendo para beneficio de ellos, recibir como pago eso, es que usted está mal. Quien está mal son ellos. Y quienes están dispuestos al sacrificio son ustedes. Ustedes son los que buscan la ayuda del terapeuta, la ayuda de esto, la ayuda del otro, para saber cómo ayudar a ellos. Aquí tiene que ser una terapia en general y el que no acepta es porque ya trae un problema. Así es. Yo me la paso terapias, psiquiatras, psicólogos y todo, y si ellos no lo reciben y no quieren saber el lugar que ocupan en la supuesta familia que éramos, pues de nada me sirve que yo lo haga porque yo soy el lugar que ocupo. Pues la verdad que lamentable el caso, lo que a usted le ha sucedido, y de verdad que deseamos que todo esto lo supere,
porque sabemos que es una persona valiente, sabemos que es una persona con mucha fortaleza, que está muy consciente de las cosas, de lo que sucedió, y que todavía con ese amor de madre usted es la que se somete a los tratamientos para poderle ayudar. Qué bueno que se ha decidido a hablarlo y que lo ha hablado con otras personas. Y qué mal el proceder de las autoridades. No conocemos el caso a fondo, no hemos visto somos un expediente, pero con lo que usted nos platica y tenerlo de nuevo en la calle después de hasta donde ha llegado la agresión para con usted, creo que fue insuficiente el castigo que se le llegó a dar. Si es que recibió algún. A lo mejor solamente fue el proceso y inmediatamente fue puesto en libertad por la falta de pruebas, como usted decía hace un momento. Pero ¿quién se va a hacer cargo de ayudarle a ella a borrar de su cabeza toda esa experiencia, todo eso que dejó, ese mal momento con este hijo que quizá no supo agradecer y pagar lo que su mamá había hecho por él? ¿Y cuántas familias hay así? No sé, lo, lo comentamos, lo hablamos, lo estamos comentando y sigo sin poderlo entender y no me lo puedo imaginar. Pero me imagino todo lo que ha de estar usted pasando por esa huella que ha dejado, los tratamientos que ha usted buscado para poder salir adelante y cómo ha afectado a su persona. Muchísimo, está todo, creo que destruido. Estoy intentando rescatar mi vida. Hago muchas cosas, hago deporte, me metí en idiomas, quiero retomar otro estudio, hago decoraciones, hago bordados, hago no sé qué tanto de mi vida para distraerme. Este, voy a la iglesia, em, hago mil cosas para tratar de borrarme todo eso. Y puse un límite y dije, bueno, pues si mis hijos no me quieren, pues vamos, renace, eres soltera, eres una señorita que ya viejita, que vives y todavía tienes un camino que Dios es el que va a decir hasta dónde. Y a darme fuerzas y a seguir adelante. Sigo buscando ayuda profesional, solicitando ayuda psiquiátrica para controlarme, para darme fuerzas, para seguir adelante y no va a parar esto hasta que Dios diga. Esperemos que sea muy, muy pronto. Ese es nuestro deseo. Y señora Mari, para las personas que nos están mirando, que nos acompañan en el podcast, ¿algún mensaje que les quiera usted enviar? Que se pongan bien alerta, que se olviden por un momento de dar ese amor incondicional como el que yo di y que se pongan alertas porque la violencia a veces no más es de golpes, es de palabras, es de abandono que se está dando mucho ahorita, es de que las personas jubiladas el dinerito lo hacen para los nietos, para los hijos, para ayudarles, para prestamitos que no regresan y se desatienden su salud. Que pongan toda la atención en ellas. Un compromiso es cuando el hijo ya cumple 18, 25 años, si ya no está estudiando, hasta ahí terminó mi compromiso, ahora es conmigo misma. Si son unos hijos agradecidos, bendito Dios, qué bueno y a disfrutarlos. Pero si son por ahí un poquito de alarma, que pongan mucha atención y que pidan ayuda profesional en cualquier cosa, que no la minimicen, al contrario, que pongan mucha atención y primeramente somos nosotras. Yo les decía que el día de la mamá es el día de las tontas porque damos todo y nomás festejan un solo día y todo el año hay violencia de diferente. También el no estar al pendiente de los padres también es violencia. Claro. El no llevarlos al médico, en no surtir su medicina, en que no coman bien porque no tienen dinero, todo eso es violencia y a veces no lo vemos o no lo queremos ver. Así es, y vean ustedes quién lo dice, una persona que ha sido víctima. Yo creo que nos deja mucho para reflexionar.
Y la verdad yo no sé ni siquiera cómo terminar con el podcast de hoy. Pero me uno a lo que la señora María nos comenta. Si usted es víctima, ya no lo calle. Dígalo. Busque ayuda. Hay muchos lugares donde le van a poder decir qué es lo que tiene que hacer para salir de este bache en el que se encuentra. Y tú, si aún tienes la fortuna de tener a tus padres, respétalos, apóyalos, ayúdales. Si alguna vez tú necesitaste de su apoyo y ellos nunca te lo negaron, estás ahí porque ellos hasta ahí te han llevado. Entonces sea agradecido. Que respetémonos más. Respetémonos primero nosotros mismos como personas para que las demás puedan respetarnos. Muchísimas gracias, señora María, por habernos acompañado. Y esperamos pronto tener buenas noticias y de que usted va adelante como viene hasta ahorita saliendo de esto y que no se repita. Muchísimas gracias, no vamos a estar bien porque voy a seguir trabajando en mí. Así Ahora es. soy yo, sigo yo, después yo y primero yo. Y Dios está conmigo, así es de que va a levantarle. Hay que ser un poquito egoístas. Sí, ¿verdad? sí, definitivamente hay que ser egoístas porque si uno pone todo en gente que resulta ser grosera, te duele más, te duele más. Y si eres un poquito egoísta, a lo mejor dices, bueno, me estoy dedicando a mí y no voy a permitir, voy a poner un límite que no se rebase en una agresión y una falta de respeto. Así es. Así que ya lo escucharon y nos vemos la próxima semana en otro podcast. Recuerden, conscientemente para ustedes. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias.